Economía y finanzas con Pedro Tello. Le damos la vuelta, por supuesto, a la página informativa. Economía y finanzas con Pedro Tello. Hay en riesgo, agárrese, nada más 120,000 empleos. Desde la semana pasada estamos platicando del tema del empleo. No son halagüeñas las cifras que se están presentando. No es positivo el panorama. Una economía como la mexicana debería estar produciendo 1,000,000 de empleos al año. Póngale ya bajita la mano, 800,000 empleos al año. Llevamos 300,000. Entonces, pues no se ve bien la cosa. Hay en riesgo, particularmente por el tema del sector construcción, que es una de las actividades económicas que más ha sufrido. Hay en riesgo unos más o menos 120,000 empleos. Pedro Tello, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Sí, no es fácil iniciar esta semana con noticias tan poco favorables como esta que se percibe alrededor de la situación actual y las perspectivas de la industria de la construcción, pero es importante señalarlo, Luis, auditorio, porque recordemos, la industria de la construcción es una importante generadora de competitividad para la economía mexicana por cuanto a la dotación de infraestructura para el desarrollo de la actividad económica se refiere. Es también un importante generador de empleos, sí, la mayor parte de ellos eventuales, pero empleos a final de cuentas, y es, desde luego, uno de los más importantes promotores del desarrollo económico a escala regional. Y si a la industria de la construcción en México no le está yendo bien, eso significa que a la competitividad de nuestro país no le va a ir bien, que en el mercado laboral las cifras, como ya todos sabemos, no van a ser favorables, y que consecuentemente a escala regional el desenvolvimiento, el progreso de entidades federativas hoy rezagadas seguirá así en la medida en la que este sector tan relevante siga teniendo problemas para su desempeño. Y es que la combinación entre el descenso de la inversión pública prevista para este 2019, más un retraso en el ejercicio del presupuesto que se había aprobado para ejercicio durante este 2019 en materia de infraestructura, más un moderado avance de la inversión privada en el sector de la construcción, sumados todos ellos al complicado escenario económico que prevalece en este difícil, muy difícil 2019, bueno, pues ha provocado una caída en la facturación de las empresas constructoras del orden del 5.6% en términos reales durante el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de empresas del sector de la construcción que mes a mes publica el INEGI. Y lo importante, Luis Auditorio, son los datos que a continuación voy a dar porque finalmente reflejan en sentido estricto de qué tamaño es este problema o este desafío, como usted lo quiera ver. Primero, en 18 de las 32 entidades federativas de nuestro país, la facturación de las empresas constructoras cerró el primer semestre de este año con números rojos en 18 de 32 entidades federativas. En 11 de esas 18 entidades con retrocesos, la caída en la facturación alcanza los 2 dígitos, y particularmente en los estados de Chiapas, el Estado de México, Tabasco, Oaxaca y Zacatecas, los retrocesos de este sector oscilan entre el 33% en el caso de Chiapas y el 52% en el caso de Zacatecas. ¿Qué explica finalmente esta contracción tan relevante en el sector constructor? Pues evidentemente la caída de la inversión gubernamental que alcanza el 19% en los primeros 6 meses de este 2019 y que ha afectado, Luis Auditorio, escuche usted, a 20 de los 32 estados de nuestro país. Es decir, en 20 de las 32 entidades federativas, la inversión gubernamental, particularmente en el ramo de la construcción, presenta números rojos. Frente a una circunstancia como esta, por muy bueno que sea el avance de la obra privada o de la inversión privada en construcción, que tampoco lo es, aunque presenta un crecimiento moderado, difícilmente habrá capacidad para compensar el impacto negativo que tiene la contracción de la inversión gubernamental más el retraso en el ejercicio de la
inversión prevista para infraestructura en este 2019, Luis Auditorio, que la Cámara de la Industria de la Construcción estima este retraso en los siguientes términos. Al cierre del mes de junio, se ha ejercido menos de la cuarta parte del presupuesto para inversión en infraestructura previsto para el 2019. Así que Ya. estos datos lo que hacen es poner en peligro 120,000 empleos y a 1 de cada 5 empresas del sector construcción, a menos que cambien las circunstancias del panorama económico en este 2019, Luis. Totalmente, Pedro, pero sobre todo, ahora sí que para acabarla de amolar, te lo pregunto, corrígeme si me equivoco, pero pues le pega a las empresas que menos posibilidades tengan de sortear la crisis. Es decir, si son pequeñas empresas de construcción o medianas empresas de construcción, pues son las que más estarán sufriendo, las que no tienen un capital suficiente para aguantar, que no han soltado dinero, que no hay contrato, peor aún, que ya empezaron a hacer algo y que no les han pagado y empiezan pues ahí a sufrir las consecuencias, ¿no? O sea, todavía peor quizá le pega a los más desprotegidos, porque como sea, pues si tienes ahí un buen capital, igual aguantas el castigo de la inversión de este año. Bien lo señalaste, Luis. Son dos los efectos que se generan sobre la industria de la construcción. Primero, la carencia de obra pública afecta directamente a las empresas pequeñas y medianas que dependen fundamentalmente de la obra gubernamental a escala federal o a escala estatal para poder mantenerse en actividad. Son estas las primeras víctimas o los primeros daños colaterales que se traducen de inmediato en despidos que acrecientan el desempleo, particularmente en el sector formal de la actividad económica nacional. Y segundo, las empresas que habiendo entregado la obra pública a la que se comprometieron por un contrato suscrito el año pasado o a principios de este año, tras haber entregado la obra, están frente al problema de no poder cobrar aquello que han ya entregado y tienen finalmente impuestos que pagar, salarios que atender y yo diría al mismo tiempo obligaciones con acreedores, proveedores y del sector financiero que los obligan y los colocan en una situación francamente muy difícil por cuanto a liquidez se refiere. Estas dos pinzas, la de la ausencia de obra pública y el retraso en los pagos, de verdad está generando problemas muy serios para el sector de la construcción, Luis. Como siempre, Pedro, muchísimas gracias. Te seguimos en tus redes. Me encuentro en @Petello Villagrán. Feliz martes para todos.